José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Hoy nos vamos a meter en un tema que, como es de noche, nos toca mucho, la parálisis del sueño. Un tema que, según he leído por algún lado, pueden sufrir entre el 30 al 40% de la población española, ¿verdad? Bueno, de la población española y mundial, ¿no? Al menos esto es lo que afirma Richard Wegman, que es un psicólogo que escribió un libro que se llama Paranormali, que cifra en 40, pero hay datos superiores, entre el 50 y el 60 de la población experimenta este fenómeno alguna vez en su vida. Lo que ocurre es que muy pocas veces es un fenómeno recurrente y ahí más o menos solo el 3% de los casos presentan el fenómeno de forma reiterada. Es algo terrorífico, claro, es algo terrorífico. Te iba yo a decir, vamos a pasar, si quieres, a explicar un poco lo que es la parálisis del sueño para luego intentar hacer la similitud esta que mucho confunden con otros tipos de fenómenos paranormales. Bueno, pues definimos la parálisis del sueño de forma muy rápida. Es despertarse, estar consciente, pero no poder mover un solo músculo de tu cuerpo, ni siquiera poder hablar. Y es un fenómeno absolutamente aterrador para quien lo padece, porque te deja totalmente descolocado, ¿no? Y es un fenómeno que puede ocurrir en el periodo de vigilia al sueño, tanto cuando uno empieza a dormir y se relaja, como cuando uno se despierta. Es un fenómeno que tiene una duración muy corta, aproximadamente de 1 a 2 minutos, no más, pero que produce en quien lo padece una enorme sensación de ansiedad. Yo te puedo contar una anécdota que fue lo que me llevó a investigar el tema. Y es un día que me desperté con un susurro de mi mujer que, entre dientes, sin poder abrir la boca, me pedía auxilio. Auxilio, auxilio. Yo no sabía lo que le pasaba, estaba absolutamente inmóvil, con los ojos abiertos, y una sensación de terror tremenda, ¿no? Le pregunté ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Angustiado. No podía responderme, y hasta que la zarandeé y poco a poco pudo recobrar el movimiento y comenzó a llorar, ¿no? Ella me explicó que había una sombra negra sobre ella, que no podía moverse, que notaba la presión de esta sombra sobre su pecho, que le costaba trabajo respirar y que creía que se moría. Una angustia indescriptible, Juan Carlos. Pero esto más que una parálisis del sueño parece otra cosa. No, precisamente. Según lo estás contando tú, parece otra cosa. Sí, parece otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues quizás este programa sirva para tranquilizar a muchas personas que en un momento determinado puedan padecer esta parálisis del sueño. Fíjate que esta parálisis del sueño, precisamente por la descripción que hemos hecho y por la frecuencia con que se produce, ha dado lugar a una enorme mitología. De hecho, con frecuencia se ha tomado como prueba de la existencia de demonios, fantasmas o incluso extraterrestres, ¿no? En presencias y abducciones y todo este tipo de cuestiones, por lo inexplicable del fenómeno y por la indefensión que quien lo padece se encuentra, ¿no? Que es algo realmente aterrador. Te digo que la experiencia, y además se repitió 2 veces, cosa que no es frecuente, ni mucho menos en el caso de mi mujer. La mitología es tremenda, ¿no? Precisamente se asocia esta presión, esta presencia. Las sensaciones, si te parece, hablamos de las sensaciones asociadas y que están bastante estudiadas, ¿no? Porque esto entra dentro del cuadro de lo que se llama parasomnias o trastornos del sueño, trastornos de las conductas del sueño. Y las sensaciones son bastante coincidentes entre quienes la padecen, ¿no? Está el factor intruso, ¿no? La sensación de que existe una presencia extraña en el dormitorio que está oculta entre las sombras y que a veces o difícilmente se define con rostro, sí las formas, pero no llega a definirse el rostro, ¿no? Y está el factor incubus, ¿no? La sensación de que eres tocado, porque a veces viene acompañado de sensaciones físicas como la que te he descrito, ¿no? De que te están tocando, de que sientes una presión en alguna parte del cuerpo relacionado con el tacto, normalmente el pecho, ¿no? Dificultad de respiración,
a veces episodios de dolor, y todo esto acompañado de un pensamiento de alarma de que te vas a morir, de que hay algo ahí que te va a matar, ¿no? Y esto es lo que nos da el relato de los íncubos, que ha dado muchísimo, muchísimo que hablar, ¿no? En los relatos de la mitología antigua, ¿no? Has dicho, José Carlos, factor íncubo. Vamos, si te parece, explicar un poquito para las personas que no sepan lo que es, qué es lo que se entiende por íncubo. Vamos a ver, el íncubo es un personaje mitológico de la mitología medieval europea, ¿no? Y se asocia a un demonio que te visita por la noche, puede ser a él o a ella, ¿no? El íncubo es el demonio masculino, ¿no? Que la visita a ella, que en el caso de ser una demonia que lo visita a él, se llama súcubo, ¿no? Es la demonia. Fíjate que es es un engendro demoníaco, ¿no? Que viene directamente del infierno y que tiene una intención clara, la intención de seducir y de engendrar en la mujer, ¿no? Y además se alimenta de su energía vital, con lo cual, con frecuencia, el deterioro de la salud física viene acompañada de la visita del íncubo y a veces se producen embarazos. Yo creo que en toda la mitología que se ha engendrado en torno al íncubo hay muchos casos de embarazos no deseados, ocultos, porque dada la frecuencia con que se produce el fenómeno, esto ha dado lugar a una enorme Son mitología, ¿no? son José Carlos los que se conocen esotéricamente hablando como los visitantes sexuales de dormitorio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y fíjate que es tan antigua la tradición que ya la tenemos en la tradición arturiana. De hecho, el famoso mago Merlín, que fue el preceptor de Arturo, se considera un engendro, según la mitología, producido por un íncubo. Ya la leyenda, la madre queda un poco difusa, ¿no? Hay quien dice que su madre era una prostituta, hay quien dice que su madre era una monja seducida por el diablo, y hay quien dice que su madre era una princesa real, ¿no? Pero sí que fue fruto, y el fruto del engendro del íncubo es una persona que tiene tendencia, una marcada tendencia a ser seducida por las fuerzas del mal y además investido de unos poderes mágicos especiales. Y esto justifica un poco, ahí Merlín sería la excepción, ¿no? Porque sería un personaje de luz y no de sombra, pero bueno. Y además se asocia siempre a una cosa muy curiosa, ¿no? El pene frío durante la penetración, o sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Y después el deterioro de la salud física de quien lo padece, ¿no? Que normalmente lleva a la muerte. Este es el íncubo, ¿no? El que absorbe la energía vital de la persona y que de esta forma retroalimenta su energía, se hace más fuerte, ¿no? De alguna manera necesita de esa energía vital para seguir subsistiendo, ¿no? Y esto es lo que le impele una y otra vez bueno, pues a yacer, ¿no? Con una mujer o a buscar una víctima. Pero la mitología es tremendamente extensa a lo largo del mundo, ¿eh? Y además con distintos, siempre con los mismos efectos, pero con distintos nombres, ¿no? Y distintas formas. Es curioso, ¿no? Hay algunos personajes zoomórficos, ¿no? Como el de Bolivia, donde lo llaman la Sagra, que aparece en forma de gato, ¿no? Que se posa sobre el pecho de la víctima y ahí permanece, fíjate, se posa en el pecho de la víctima, quiere decir esa presión en el pecho que antes te describía, ¿no? Y ahí permanece hasta que muere o enferma. O en el caso del boro de Brasil, ¿no? Que se trata de una transmutación del delfín rosado del río, ¿no? Que adopta la forma de un hermoso joven con traje y zapatos blancos, ¿no? Y curiosamente un sombrero con el que tapa un agujero en su cabeza. Qué cosa más curiosa. Pero también el tema del sombrero tiene que ver con Guatemala, ¿no? Donde lo llaman el sombrerón. Con frecuencia se describe como un personaje enano, ¿no? Enano, chiquito, ¿no? Duende también, ¿no? Como el Trauco en Chile, o el Moán en Colombia, o el Tintín en Ecuador, ¿no? Con algunas variaciones, ¿no? Algunas variaciones. También en Europa, ¿no? Los tenemos. Ahí me llama mucho la atención el mito maya, ¿no? El Actabaí, ¿no? Que es un demonio que adopta la forma de un indio guapo, hermoso, musculoso, ¿no? Pero que cuando a ellas se le acercan y logran ser seducidas, ¿no? Se transforma de pronto en un demonio, ¿no?
Aquí tenemos en Europa el Aldruck en Alemania, el Muera en Checoslovaquia, el Cauchemar en Francia o el Nightmare en Inglaterra. Es que es un fenómeno tan extendido que ha dado lugar a muchísima fantasía. Sí, pero ¿qué parte, José Carlos, de esto se puede considerar misteriosa, esotérica? Si es que Claro, hay, si es que hay una verdad detrás de todo esto que se salga de la parálisis del sueño. Vamos a ver, misterioso, sinceramente yo creo que no hay nada. Es algo que está bastante estudiado y en concreto yo me remito a Francisco Javier Martínez Orozco, que es el jefe de la unidad del sueño del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ¿no? Que define la parálisis del sueño como un despertar incompleto durante una fase concreta del sueño, que es la fase REM. Esta fase en la que se nos mueven mucho los ojos, ¿no? Pues es la fase en la que estamos soñando. Bueno, pues tiene una explicación científica y es bueno que los oyentes la sepan, ¿no? Y es que hay un sistema de protección en nuestro cerebro que lo que hace es paralizar los músculos mientras dormimos y soñamos. Para que nos entiendan, cuando nosotros elaboramos el pensamiento simbólico, y esto está demostrado, esto quiere decir que si nosotros soñamos que estamos corriendo, en teoría estaríamos moviendo los pies como si estuviéramos corriendo, porque activamos los mismos músculos. Esto supone un peligro, porque tú piensas que durante millones de años el ser humano pues se ha protegido durante el sueño o ha necesitado esconderse subido a la rama de un árbol oculto en el fondo de una cueva, ¿no? Con lo cual los movimientos podrían causar pues la precipitación al vacío o el ser descubierto durante el sueño por cualquier depredador, ¿no? Para preservar esto, lo que hace nuestro cerebro es que genera glicina, que es un neurotransmisor, cuya función es impedir que los músculos se muevan. Dicho de otra forma, paraliza la musculatura estriada que permite los movimientos. Esto nos permite soñar sin que nuestro cuerpo ejecute los movimientos que representan nuestros sueños. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es algo muy sencillo, y es que hay un momento en el que no coincide el despertar con este despejar la glicina de nuestro cerebro que nos permita recuperar el movimiento consciente de nuestro cuerpo. Y en esta disociación es cuando se produce el fenómeno de la parálisis del sueño. Pero claro, todo lo demás es explicable. ¿Por qué sentimos esta angustia, esta presión? Porque no somos capaces de controlar la respiración. Y esto nos causa un enorme pavor, ¿no? Una sensación de asfixia. Pero quien lo padece debe recordar que la respiración está regulada de forma automática por nuestro cerebro, con lo cual no existe riesgo de asfixia. Esto por un lado. ¿Por qué sentimos la paralización o presión en el pecho? Por la parálisis de los músculos del esternón, sencillamente, ¿no? No podemos controlar de forma consciente. ¿Y por qué vemos estas sombras ocultas en nuestro dormitorio? Pues por un fenómeno que yo creo que todos nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez, ¿no? La pareidolia. La pareidolia es la capacidad inconsciente de nuestro cerebro de buscar formas lógicas y categorizar esas formas. Para que nos entendamos, la pareidolia es cuando miramos una mancha en la pared y vemos inmediatamente la representación de un animal o vemos un rostro, ¿no? Es decir, nuestro cerebro está programado para otorgar coherencia a las formas que observa. ¿Y por qué es importantísimo? Entonces, en esta sensación de pánico que nos inunda cuando se produce la parálisis del sueño, es lógico que nuestro cerebro actúe tal y como está programado automáticamente, buscando otorgar coherencia a los fenómenos y sensaciones que en un momento está experimentando, ¿no? José Carlos, pero una persona que experimenta este terror, esta parálisis, ¿cómo puede ser capaz de despertarse y de reaccionar? De despertarse me refiero a despertar al cuerpo, porque él está despierto. Lo primero es tomar conciencia de que es un fenómeno normal. Yo creo que quienes nos están escuchando, cuando sepan que es algo normal, van a tranquilizarse mucho. No piense, y va a despejar muchos fantasmas de su mente, ¿no? En segundo lugar, relajarse y concentrarse en la respiración, ¿no? Esta es en la medida en que se relaje, saldrá con más rapidez de ese estado que si entra en estado pánico, ¿no?
porque el estado de pánico lo que hace es acentuar aún más. Una de las causas que produce esta parálisis del sueño es precisamente el estrés. Es una de las causas, o las dificultades por ejemplo, combinar estados de vigilia, un sueño irregular, para quienes tienen que hacer guardias nocturnas y entonces alteran mucho los ciclos de sueño. Se puede producir con facilidad este fenómeno, ¿no? Pero hemos de separar lo que son causas aisladas, que son las que estamos mencionando, ¿no? Producidas por el estrés o por las alteraciones de sueño en circunstancias normales de la vida, de las que son causas genéticas. Existen familias que son muy poco frecuentes, pero que genéticamente tienen una cierta tendencia, ¿no? Y se repiten en algunos miembros de la familia. Esto no hay que darle mayor importancia, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Y si algún familiar ha padecido esta parálisis del sueño, pues que lo comente con naturalidad, porque es posible que alguno de sus hijos o alguno de su entorno pues la experimente. Pues no tiene mayor importancia, y en la medida en que se sepa, pues será más fácil relajarse. No es necesario, entonces, José Carlos, acudir a un médico, a un especialista, ¿no? Sí es necesario en el caso de que se repita, de que sea reiterativa, porque si es reiterativa puede ser un síntoma de una patología que hay que tratar, que es la narcolepsia. Ahí sí, si hay una repetición a lo largo del tiempo con cierta frecuencia. Eso te iba a decir, tiene que ser una repetición que sea frecuente, ¿no? Efectivamente, ahí sí que puede ser un síntoma de este padecimiento, que es la narcolepsia, y esto sí que habría que tratarlo y habría que estudiarlo médicamente, ¿no? Pero si no hay una repetición, ya digo que los casos de repetición son muy poco frecuentes. Hemos hablado de que la parálisis del sueño a lo largo de la vida nos puede afectar a cualquiera de nosotros, que se habla de un porcentaje del 50-60% de la población, pero reiterado un 3% de los casos, es decir, solo un 1% de los casos puede ser sintomático de este padecimiento de narcolepsia. Y ahí sí que habría que acudir a un médico. Te voy a contar, José Carlos, si me permites, una experiencia que me contaron hace varios años de una persona que yo le dije, a lo mejor no es parálisis del sueño lo que a ti te ha pasado. Y era lo siguiente. De repente esta persona se despierta, como en una parálisis de sueño normal, está completamente paralizado pero consciente. Pero tiene una segunda consciencia. Se está viendo desde el techo, se está viendo tumbado en la cama. Y es consciente en el techo y es consciente en la cama. Es consciente de dos realidades distintas, de dos cuerpos distintos. ¿Cómo puede ser que me esté viendo allí si me estoy viendo aquí? Entra una contradicción tremenda. Esta persona se asustó muchísimo, evidentemente, y luego sintió como una especie de golpe, sin ser golpe, pero una especie de golpe, y ya se despertó y ya reaccionó. Yo le dije, a lo mejor no es una parálisis del sueño. Bueno, a veces la parálisis del sueño se asocia a sensaciones. Hemos hablado de sensación de presión, sensación de que te están tocando en alguna parte del cuerpo, normalmente el pecho, también esa dificultad de respiración, a veces dolor. Bueno, pues dentro de estas sensaciones también es habitual sensaciones como caer, sentirte caer, que estás cayendo al vacío, o por ejemplo volar, o incluso esto que estabas describiendo, ¿no? Que es lo de salir de tu propio cuerpo. Y ahí ya estamos en ese ínterin de sueño-vigilia en el que podemos confundir la sensación con una experiencia real. Ya hemos dicho, y yo digo muchas veces, que soy muy humilde en el análisis y que a veces donde no llega la ciencia, llega la imaginación y la tradición. En algún programa hemos hablado de los viajes astrales y de esa posibilidad de que la conciencia abandone nuestro cuerpo. Yo realmente no lo he experimentado nunca. Por ahí, José Carlos, tiraba yo los tiros ahora mismo. Claro, sí que conozco a quien lo ha experimentado en sensaciones o en momentos muy particulares, ¿no? En concreto, en el caso de una extracción de sangre, un desvanecimiento y el verse la persona a sí misma desde fuera de su propio cuerpo, observando la habitación y observándose a sí misma. Esto es un fenómeno muy extraño, y digo extraño porque no es frecuente y no es explicable, ¿no? Porque hay otros casos
que están recogidos en la literatura, de personas que han cruzado el umbral de la muerte, han estado clínicamente muertos y han experimentado esta sensación y han sido capaces de reproducir conversaciones que se han producido en otras habitaciones que si no hubieran estado físicamente allí hubiera sido imposible de recoger, ¿no? Esto está acreditado en la literatura. Con lo cual, ahí lo que tenemos que hacer es ser muy humildes y decir, mira, no sé qué hay más allá. Hasta donde llega la ciencia es hasta donde hemos explicado, ¿no? La presencia de la glucina. Cuando menos esta experiencia que te he contado es muy, muy extraña, y aunque tiene cierta similitud con la parálisis del sueño, evidentemente no es una parálisis del sueño, o al menos yo lo creo así. José Carlos, parece que va un poco más allá. Sí, parece que va un poco más allá. Has desmitificado un poquitín los visitantes de dormitorio, lo cual me parece muy razonable desde un punto de vista científico. Y bueno, pues creo que nos has abierto la mente a más de una persona en este sentido. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, como ya sabes, estamos limitados, por suerte y por desgracia, y es lo que hay. Y bueno, estoy muy agradecido porque hayas participado en este programa y te espero ansioso la próxima participación la semana que viene, dentro de 7 días. Un último consejo antes de despedirme. Sí, lo que usted quiera, joven. Puede ayudar a la persona que lo padece, si estamos al lado, el simplemente tranquilizarla y tocarla, porque la sensación del tacto le va a hacer recuperar la conciencia de su propio cuerpo y recuperar la movilidad con más rapidez, ¿no? Pues un consejo para todos aquellos que alguna vez tengan esta experiencia, que por otro lado tampoco estaría de más tenerla para experimentar otras cosas. Yo prefiero que no me toque, Juan Carlos. Bueno, pero la curiosidad, si tú eres curioso, obliga a intentar experimentar cosas nuevas. Muy bien. ¿No, José? Oye, un placer y encantado. Un abrazo, hasta dentro de 7 días. Hasta luego. Creadores de la humanidad. Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, un placer volver a tu programa, que ahora me has cambiado a los domingos, pero bueno, seguimos teniendo el mismo espíritu y las mismas ganas. No deja de ser el mismo programa, un día distinto. Las razones las hay, como la participación que vas a aportar hoy a este espacio. Me pongo serio porque es para ponerse serio. Hay muchas razones para muchas cosas y hoy vamos a hablar de 13 razones suicidios en Navidad. Sí, verás, yo desafortunadamente hace unos días me enviaron noticias, recibí noticias de España. Un antiguo alumno de meditación que yo tenía, desafortunadamente decidió voluntariamente acabar con su vida. Esto no deja de ser un mazazo grande para las personas de su entorno, evidentemente, pero para las personas que los conocimos también, porque en ese momento te vienen muchos pensamientos a la cabeza y uno de ellos es: yo podría haber hecho algo para evitar que este chico acabase con su vida. Y yo tuve que contestar, he tenido que contestar sinceramente a esta pregunta, que me parece una pregunta que es muy lógica y quizás también muy dura, pero es que la respuesta es todavía más dura. La respuesta es que sí, yo podía haber hecho mucho más de lo que hice. Ahora te das cuenta de que ese chico realmente tenía muchísimos problemas. Si antes estabas tan ocupado en tu propia vida, y estoy autoinculpándome, estoy reconociendo la culpa que tengo y no tengo ningún tipo no quiero poner ninguna excusa. De hecho, te acabo de reconocer que sí, que podía haber hecho mucho más. Podía haberle dedicado más atención, podía haberle dedicado más tiempo, podía haber abierto más los ojos, ya que soy profesor de meditación. Creo que soy un mal profesor porque no me di cuenta de la gran necesidad que tenía esta persona. Entonces, cuando pasan estas cosas, pues te haces esa pregunta y puede que llegues a la misma conclusión que yo, y es que sí,
que podía haber hecho muchísimo más. Y me ha dado por pensar, que a lo mejor un abrazo a tiempo, a lo mejor hubiera salvado una vida, que a lo mejor haber conversado con él delante de una taza de café o de chocolate o de lo que sea, pues a lo mejor le hubiera salvado la vida. Sin embargo, como te digo, estaba tan inmerso en mis propios asuntos, en mis propios problemas, que no me he dado cuenta, que no me di cuenta de la vida, de los problemas que tenían la gente a mi alrededor. Gente muy cercana, gente que Manuel, era mi propio alumno. Manuel, al igual que tú, todo el entorno. Creo que es algo que cada uno debería, como te comentaba, que es una pregunta que cada uno deberíamos hacernos cuando desafortunadamente viene la vida de esta manera. Tienes que afrontarla de alguna forma, y yo creo que la mejor forma de afrontarla es siendo coherente, haciendo evaluación de si tú podías haber hecho algo. Y si es cierto que lo pasado está y ya no tiene remedio, sí que puedes poner remedio a partir de ahora para que eso no se vuelva a repetir. Parece ser que en esta sociedad se nos está vendiendo que ser egoístas, que ser groseros, pues está de moda, y que menospreciar a alguien, que menospreciar a la gente, pues a lo mejor nos hace ser mejores, más modernos. No sé qué tipo de moda es esta, pero es que no estoy de acuerdo, estoy radicalmente en contra de esta moda. Y además es una moda que detesto, porque me recuerda ese relato bíblico de Caín y Abel. Pues cuando Caín mata a su hermano, Dios le hace una pregunta, le dice: ¿dónde estaba tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde: yo no soy el guardián de mi hermano. Si yo hubiera comprendido a tiempo que sí soy el guardián de mis hermanos y de mis hermanas, de mis amigos y de mis amigas, quizás hoy uno de ellos seguiría con vida. El problema es ese, es que no hemos acabado de entender que nosotros somos seres humanos, y que esa modernidad que nos están vendiendo, ese cinismo, es mentira. Que la piel que tenemos, que no es una piel de hierro, ¿sabes? Que no es una coraza, que no somos tanques, que nuestra piel es muy delgadita, que somos muy frágiles, que somos niños pequeños, y que es así, que a mí me duelen las cosas que me hacen, igual que a las personas a las que yo se la hago también le duelen, y que quizás si tuviéramos más en cuenta los sentimientos de las personas que tenemos enfrente de nosotros, quizás estaremos o podríamos estar salvando vidas, que quizás nunca hemos dejado de ser eso, de ser niños, y que a veces esos niños necesitan saber que en este viaje que es la vida no estamos solos. Yo me encontraba esta mañana con estos pensamientos, me encontraba en el súper con, llámalo casualidad, llámalo causalidad, tú sabes que a mí me gusta llamarlo el sentido del humor de Dios, o cómo Dios te guía para que si tienes los ojos puestos de ver, las gafas de ver puestas, pues te fijes en las cosas y saques lecciones hasta de las piedras. Yo esta mañana, pagando en la cola del súper, veía un pequeño recién nacido, es que no tendría más de 3-4 meses, que ha empezado a llorar, y cuando su madre le ha tocado la mejilla, ha parado, porque se sentía solo, y cuando se ha sentido solo ha empezado a llorar, se ha sentido triste, y solamente ese roce de la madre le ha dado todo lo que necesitaba. Y yo me he parado a pensar que posiblemente este alumno mío que falleció, posiblemente era como este niño pequeño que se ha sentido solo y que no ha tenido nadie a su alrededor que le tocase la mejilla, y que yo podía haber sido esa persona. Y también me acordé de un cuento que, permíteme que os lo cuente, que también te enseña que tienes que tener un sueño, una ilusión, porque la vida es eso, la vida es soñar, y que cuando dejas de soñar te mueres o te matas.
Entonces el cuento dice así, dice que una mañana llegó a las puertas de una ciudad un mercader y que allí se encontró con un mendigo que estaba el pobre muerto de hambre. El mercader, lógicamente, cuando lo vio, sintió pena, lo socorrió, le dio 2 monedas. Algunas horas más tarde, los 2 hombres se volvieron a encontrar en el mercado y el mercader le preguntó al mendigo: oye, ¿qué has hecho con las 2 monedas que te he dado esta mañana? Y el mendigo le contesta: con una de ellas me he comprado el pan para tener con qué vivir, y la otra la he utilizado para comprarme una rosa para tener por qué vivir. Y esto es básicamente lo que quería contarte esta noche, poniéndonos un poco tristes, pero también intentando insuflar un sentimiento de hermandad y de complicidad. Yo creo que ser amable con las personas que no cuesta nada, pero lo que yo he descubierto esta semana de una forma muy desagradable es que ser amable puede salvar vidas. Me puede salvar a mí cuando el día de mañana, porque yo no estoy libre de caer en la tristeza, pero es que también te puede salvar a ti. Entonces empecemos hoy, a partir de hoy, a ser amables, que quizás eso es lo que significa ser humano. Comprender que ninguno de nosotros estamos exentos de la tristeza, de que la vida nos dé un batacazo, y que en ese momento una mano ayuda, como una mano que te dé ayuda, es realmente una esperanza. Hay muchos pseudo maestros espirituales que cuando yo colgaba esto esta mañana en la red, alguien me ponía algún vídeo de algunos maestros espirituales que están ahora muy de moda, diciendo, bueno, que el suicidio son cosas que pasan, que bueno, que no se podía haber evitado, que llegó su hora, que era hora de desencarnar. Gilipolleces. Esos son gilipolleces. Este chico se ha suicidado porque se sintió solo y triste y porque no encontró cariño a su alrededor. Y he querido titular 13 razones en la sección de este domingo, porque aquí donde yo vivo en Irlanda, y el año pasado estuve viviendo también en Inglaterra, aquí hay una asociación que se llama 13 Reasons Why, que traducido significa por 13 razones. Creo que es una serie también, es una serie de televisión, y creo que está traducida también al español, que en España la puedes encontrar. Y esto surgió el año pasado en Inglaterra, en Reino Unido, quiero recordar. Yo te digo porque es que me pilló allí de lleno viviendo, y fue muy popular en aquel entonces, y aquí en Irlanda también lo es. No sé si realmente es británica o es americana. El caso es que es una serie con valores, y se trata básicamente de una chica que se suicida, y son 13 capítulos, y de esos 13 capítulos te está dando 13 motivos por los que ella acaba con su vida. 13 motivos que tienen nombre y apellidos. Manuel, en los 13 capítulos se suicida la misma persona, ¿no? La misma chica. Sí, es una chica que se suicida, y esos 13 capítulos son los 13 motivos por los que ella decide acabar con su vida. Antes de continuar con esto, me gustaría, no sé, volver un poquitín a lo anterior. Estamos hablando de una sociedad hipócrita, una sociedad que te hace irte por los caminos que fomentan la insensibilidad. Yo creo que de alguna forma estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en que no nos importa en absoluto lo que pase con la persona que tenemos al lado nuestra. Hasta el punto, Manuel, de que, bueno, yo oigo comentarios por ahí, yo siempre me mantengo al margen de la política y voy a intentar seguir haciéndolo. Oigo comentarios por ahí, no sé si racistas, xenófobos, cuando menos inhumanos para mi forma de ver y pensar, sobre los inmigrantes que vienen, que van, que se arriesgan su vida con niños, con no sé quién, y la gente, yo me quedo asustado porque la gente viene aquí a robarnos, vienen aquí a llevarse el dinero nuestro,
Y, y no se dan cuenta de que están arriesgando sus vidas, las vidas de sus hijos pequeños, por intentar tener un futuro o un sentido en esta vida. No, yo no lo entiendo. O sea, yo nunca protesto ni nunca digo nada, porque claro, serías como meterte, ¿no? ¿Sabes? Como meter un puñal dentro de una sociedad que tiene grandes espadas, ¿sabes? Tienes todas las de perder. Pero es que la gente no se da cuenta de que alguien arriesga su vida para irse a otro continente, a otro país, para vivir, para tener una vida digna. No sé si una vida digna, pero sí por lo menos para vivir, para tener no sé si un espíritu, pero sí una esperanza, ¿no? Para tener un sentido el estar aquí. No sé si me explico, Manuel. Te explicas perfectamente, pero es que eso es que está de moda, es lo que comentaba antes, son las razones por las que nos estamos deshumanizando, y por eso el término volver a ser humanos tiene mucho sentido, y es un término que tenemos que conjugar, tenemos que volver a entender qué es eso de ser humanos. Porque es como decía esta serie, cuando esta chica expone en 13 cintas de audio las 13 razones por las que ella ha decidido suicidarse, esas 13 razones tienen nombres y apellidos, es decir, son 13 faenas que le han hecho 13 personas muy cercanas a ella, y que si alguna de esas 13 personas sencillamente la hubiera apoyado o hubiera encontrado consuelo en alguien, esta chica no hubiera tomado la decisión de suicidarse. Posiblemente si mi alumno hubiera encontrado a alguien con quien hablar, posiblemente hoy no estaríamos hablando de esto aquí en Antena. Pero si me permites, para intentar sensibilizar o para intentar demostrar, yo soy un cuentero, soy un cuentacuentos, entonces yo me expreso mucho mejor cuando te cuento un cuento. Entonces lo que quiero expresarte ahora mismo, creo que te lo voy a contar en un cuento a ti, a nuestros oyentes. Tengo 200 cuentos escritos para ayudar a la gente. Sí, ese es el motivo de que escriba cuentos. Yo no me voy a hacer rico escribiendo. Hoy nadie se hace rico escribiendo, ni siquiera tienes un sueldo digno siendo escritor. Sin embargo, cuando escribo 50 cuentos universales para sanar tu vida, es para que sanes tu vida. Cuando escribo 50 cuentos para aprender a meditar, es para que aprendas a meditar de forma fácil y sencilla, para que no te cueste ningún trabajo, que creo que el libro vale menos de 15 euros. Es para ayudarte. Entonces déjame que te cuente un cuento y que te exprese lo que es, desde mi punto de vista, el ser un ser humano. Y bueno, este cuento dice así, que un joven fue a solicitar un puesto de trabajo, una entrevista, están haciendo la entrevista y el director de esa sucursal, de esa empresa, está viendo su currículum, ve que tiene unas notas excelentes y le dice: bueno, hijo mío, ¿quién te ha pagado la carrera? ¿Fue tu padre? ¿Fue tu madre? Y el joven le dice: fue mi madre, porque yo no tengo padre. Y el director le pregunta, dice: bueno, ¿y en qué trabaja tu madre? El joven le responde: mi madre trabaja lavando ropa siempre, sirviendo casas, haciendo lo que puede para sacarnos adelante. Entonces el director le pide al joven que le muestre sus manos. El joven le muestra unas manos suaves y perfectas, y el director le pregunta: ¿has ayudado alguna vez a tu madre a lavar la ropa? El muchacho se queda callado y dice: no, nunca. Mi madre siempre quiso que yo estudiara, que leyera libros, y nunca le he ayudado en su oficio. El director entonces pone una mueca extrañado y dice: vamos a hacer una cosa. Quiero que esta noche, cuando vayas a tu casa, ayudes a tu madre. Pero antes de ayudar a tu madre, quiero que le cojas las manos y que se las acaricies y veas cómo son, notes cómo son, y ya mañana vienes y me cuentas qué ha pasado. El joven piensa que es una oportunidad que tiene para conseguir un trabajo, así que cuando llega a su casa ve que su madre está lavando ropa en una pila
y le pide que le permita ver sus manos, acariciarlas. Era la primera vez que este chico cogía las manos de su madre. Cuando se da cuenta de cómo están las manos de su madre, empieza a llorar. Su madre tenía las manos tan arrugadas que casi no parecían manos. Tenía tantos moratones de fregar contra la pila que no sabía el joven cómo era posible aguantar tanto dolor en esas manos. Tenía hematomas, tenía incluso algunas heridas. En ese momento el joven se da cuenta de lo que su madre estaba haciendo por él y sigue llorando y le pide a su madre que le deje terminar el trabajo de ese día a él mismo. Al día siguiente, el joven se presenta delante del director y el director le dice: bueno, ¿cómo eran las manos de tu madre? ¿Has aprendido alguna lección? El joven le responde: ayer lavé las manos de mi madre. También terminé de lavar toda la ropa que le quedaba. Ahora sé lo que es apreciar, reconocer el trabajo que por amor la gente hace por las personas que aman. Sin ella, sin ese trabajo, yo no sería hoy quien soy y no tendría lo que tengo. Así que no sé si usted me va a dar el trabajo o no me lo va a dar, pero lo que sí que me ha dado ha sido la oportunidad de abrir los ojos y de valorar a una persona que, teniéndola tan cerca, sin embargo, yo no conocía. Este cuento tiene un buen final porque el final es que el joven recibe el trabajo porque el director eso es lo que quería. Quería gente con alma, gente con corazón. El problema es que nosotros nos estamos olvidando de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que somos como este chico. No somos capaces de cogerle a las personas que queremos las manos, la cara, y de ponernos en sus zapatos, y de sentir, y de ayudar. Quizás si alguien tuviera el valor de hacerlo, hoy no tendríamos que estar hablando de suicidios en Navidad, y quizás mi alumno, quizás hoy, estaría con vida. ¿Tú crees que la televisión, por ejemplo, nos ayuda a tener esta insensibilidad? Pues depende de lo que veas, porque si es, ¿sabes? Hay un... Quiero decir, Manuel, por ejemplo, tú pones la televisión, el telediario, a la hora que más audiencia puede tener, que es la hora de la comida familiar, al menos aquí en España, y lo único que tiene son noticias malas, desastres, asesinatos, inmigrantes, guerras, y todo lo ves a través de una pantalla de televisión, de un monitor. Es como que no va contigo, como que ya todo lo que ves que sufre a través de la televisión es como que es insensible hacia ti. Si no lo vives en tus propias carnes, no puedes comprobar lo que puede doler eso. No sé si me he explicado ahora bien. Sí, te has explicado. Lo que pasa es que la televisión es como un cuchillo. Depende de tú cómo la utilices. Ahí los cirujanos utilizan los cuchillos, los bisturís para salvar vidas y el ladrón lo utiliza para quitar vidas o el asesino para quitar vidas. Entonces depende de cómo tú la utilices. Yo cuando me di cuenta de que los noticiarios no me abrían sus noticias, de hecho no había ninguna noticia buena en ellos, pues sencillamente dejé de verlos. Yo estoy aquí en Irlanda, estoy trabajando, estoy leyendo, estoy estudiando y no veo las noticias. ¿Por qué? Porque sé que lo que me están dando no es verdad, es una verdad sesgada, es una verdad que alguien intenta imponerme para que yo deje de creer en el ser humano y para que entre en desaliento. Yo lo he dicho muchas veces y Facundo Cabral, que es uno de los cantautores, poetas y de mis personas favoritas, él decía
que él no creía en los telediarios porque ninguno de ellos te abre diciendo esta mañana ha habido un hermoso amanecer en Asís o en Jerusalén o en Nueva York. Siempre que estás poniendo esa cadena de televisión, siempre que estás poniendo ese momento, ese noticiario, eso que se supone que te está asomando al mundo, lo que estás viendo en él, parece que a alguien le interesa mostrarte toda la basura del ser humano. Y eso no es así. Es una verdad sesgada. Es algo que alguien quiere que nosotros creamos. Pero yo no creo eso. Yo no creo eso. Evidentemente yo tampoco. Y seremos, no sé si de los muchos o de los pocos, pero de las personas, de las familias que comen alrededor de la mesa sin el televisor o la pantalla de televisión encendida. Te voy a contar otro cuento más. Y si ves que no te da tiempo, alargamos el programa, lo que sea, pero quiero contar. Mira, además el otro día te lo mandaba por WhatsApp. Y es muy sencillo. Es que hace algún tiempo, pues un niño muy pequeñito, su hermana estaba muy enferma, estaba enfermita, tenía una enfermedad que su hermano de 5 años, ella tenía 2, él tenía 3, su hermano ya había pasado. Así que la pequeña, si su hermano le hacía una transfusión, le daba un poquito de su sangre, pues la pequeña podía conseguir los anticuerpos necesarios para sanarse. Así que el médico va a hablar con el pequeño y le dice, mira, si tú nos das tu sangre, tu hermana se va a curar. El pequeño se queda pensando y dice, bueno, si eso salva a mi hermana, yo te doy mi sangre. Y mientras que le están haciendo la transfusión, hay 2 camitas, pues él está acostado en una y la hermana está acostada en otra. Hay un momento en el que él mira al médico y le dice, ¿a qué hora voy a empezar a morir? El niño no había comprendido, al doctor no había comprendido que solamente necesitaba un poquito de su sangre. Él pensaba que tenía que darle toda su sangre a su hermana para que ella viviera, y sin embargo lo hizo, había aceptado. Mira, Juan Carlos, historias así no te salen en los telediarios, pero pasan cada día. Historias así a mí me ayudan a levantarme cada día, mirar al cielo y seguir creyendo que el ser humano existe. Porque yo sé que Dios existe. Lo que no tenía muy claro era si el ser humano existía. Y con historias como esta, estoy convencido de que el ser humano existe, y animo a todas las personas en mi país, en España, donde sea, si nos están oyendo en el extranjero, en Sudamérica, en Norteamérica, por favor, buscad la serie Por 13 razones, por favor, miradla, por favor, compartirla. Si os sentís tristes, por favor, pedir ayuda. Nunca llueve eternamente, siempre, siempre, siempre hay un amanecer, siempre. Solamente hay que esperar un poco, porque os aseguro que eso que estáis pasando tan terrible va a pasar y va a salir el sol. Hemos titulado esta sección de este día 13 razones, por 13 razones, que es la serie que tú estás mencionando, y le hemos subtitulado Suicidios en Navidad, dando a entender la sensibilidad que todas las gentes, todas las almas, todas las personas tienen en esta época entrañable, para mí hipócrita donde las haya, y donde mayor cantidad de suicidios se producen a lo largo del año. Yo discutí, entre comillas, una vez con una persona que me decía que suicidarse es de cobardes. Y yo le dije, hablando mal y en plata, pues ten los cojones de hacerlo. ¿Me explico? Suicidarse es de cobardes, pero hay que tener un valor impresionante para quitarse la vida. Yo pienso, y conozco mucha gente que lo ha pensado alguna vez, que un montón de personas en el mundo, a lo largo de su vida, han pensado en suicidarse. Estoy convencido de ello. Todos lo hemos hecho. Todos hemos tenido un momento de bajón. Todos somos humanos. ¿A quién no nos ha dejado la novia? ¿A quién no se nos ha muerto un familiar? ¿Quién no se nos ha venido el mundo encima en un momento? Nos han despedido del trabajo.
se nos ha echado la casa a cuestas. Ese pensamiento lo hemos tenido todos. Hay que ser coherente. Para mí hay que ser muy valiente para quitarse la vida. Yo no sé si... Hay que ser, lo que hay que ser es coherente con lo que sentimos y reconocer que somos humanos y pedir ayuda a tiempo. Sí, bueno, yo no estoy justificando a aquellos que tienen la valentía de quitarse la vida. Evidentemente hay que estar muy desesperado en esta vida para llegar a una determinación como esta. Evidentemente, yo no estoy justificando eso. Yo, para mí, o sea, tú tienes toda la razón desde que has empezado a hablar sobre que el entorno es crucial en una persona para que tome esta determinación. Pero yo he tenido bajones en esta vida como les hemos tenido casi todos, o la gran mayoría, y bueno, yo en mi época de adolescente pensé en suicidarme, pues no lo sé, a lo mejor 4 o 5 veces. No sé si producto de... Es por eso, lo que no quiero, Juan Carlos, es que se comprenda esa palabra de ser valiente con que sea un reto. No quiero que se malentienda. Yo sé que nosotros nos estamos entendiendo. Ahora bien, lo que no quiero es que se malentienda. A ver, yo no creo que el que se suicida sea valiente. Yo creo que el que se suicida está muy triste. Esa es la gran diferencia que todos tenemos que comprender. Que el suicidio no se trata de valor o de cobardía, sencillamente se trata de tristeza. Y todos los que se suicidan están tristes, son muy tristes, o quizás nosotros los hemos hecho sentirse muy tristes. Entonces, la pregunta que yo me hago y que también te hace la serie Por 13 razones es: ¿qué parte de culpa tenemos las personas que estamos a su alrededor para que al final estas personas se sientan tan tristes? ¿Podemos hacer nosotros algo para que nuestros hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, amigos, una mujer con la que te cruzas por la calle, podemos hacer algo para que se sientan mejor? ¿Podemos hacer algo por este planeta para que no se vaya al traste? Decía Rabindranath Tagore que una prueba de que Dios sigue creyendo en el ser humano es que siguen naciendo niños. Y yo quiero creer en el ser humano. Y yo quiero que sigan naciendo niños. Y quiero que dejen de morir jóvenes. Y en estas fechas, tú decías que son unas fechas muy hipócritas. Dejemos de esa hipocresía, vamos a hacerlas de verdad. Vamos a amar a la gente que tenemos al lado. Vamos a amarlo. Sí, pero yo me refiero... Para eso sí hace falta ser valiente. Para amar a la gente sí hace falta ser valiente. Claro, yo me refiero, Manuel, hipocresía, porque en estas fechas se da todo lo que se tiene, o se piensa que se da todo lo que se tiene, y se habla, quien no se habla se saluda, quien no se saluda, y parece que sale un espíritu de dentro que el resto del año no lo tiene. Vamos a hacer Navidad durante todo el año. Ese espíritu que se sale, que se saca en Navidad, tiene que ser todo el año, no en Navidad. Por eso yo lo llamo unas fechas hipócritas, porque hasta el mayor hijo en estas fechas es bueno y tiene un detalle con una persona que le está fastidiando todo el puñetero año. Me explico, ¿no? Por eso es hipocresía. Vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Y además es algo muy coherente. Tú no sabes cuándo nació Jesús. Tú no sabes si hoy es Navidad o es mañana. Pues que sea Navidad para ti todo el año. Exacto. O sea, si tú estás ahora mismo siendo bueno, entre comillas, porque es Navidad, hostia, mantén esa hipocresía todo el año, que prefiero que seas así de hipócrita todo el año, a que seas muy sincero e hiriente y grosero y vanidoso y cínico y le estés haciendo daño a los demás. Si realmente estas fechas sirven para algo, es para que pruebes que dar bondad no es nada malo, y que realmente el valiente es el que se expone, el que expone su corazón y dice: mira, aquí lo tienes. Este soy yo. Ese es el valiente. El cobarde es el que lo pisotea. El cobarde es el que se esconde detrás de estas modas y se ríe de ti porque le estás enseñando tu corazón. Ese es el cobarde, el egoísta, el cínico, el asesino. El problema es que todos llevamos esos dos lobos dentro, el lobo blanco y el
y el lobo negro que contaba la leyenda Sioux. La pregunta que yo me hago es, dentro de esos dos lobos que están pugnando en nuestro interior por el dominio de nuestra alma, ¿cuál de los dos es el que va a ganar? Pues aquel al que nosotros alimentemos, aquel al que tú alimentes. Y yo tengo que también decirte una cosa, yo he aprendido por las malas. Yo estoy seguro que podía haber ayudado a ese chico y no lo he hecho. Y eso es algo que tendré que vivir con ello. Y no se lo deseo a nadie. Porque quizás yo pueda ayudarlo. O quizás no lo sé. No tengo ni idea. Pero no se lo deseo a nadie. Entonces, intentad, vosotros que me estáis oyendo, no llevar esta cruz que yo estoy llevando, porque es dolorosa y pesa demasiado. Entonces, haced algo a tiempo. Esperemos. Haced algo. Yo sé que mucha gente porque ya me lo ha dicho y se lo agradezco, me va a decir, si él tuvo la decisión de quitarse la vida, nadie lo habría podido convencer. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Él tuvo la decisión de quitarse la vida porque se sintió solo y triste y desamparado. Porque una persona feliz no se quiere quitar la vida, quiere vivir. Y esa es la diferencia, que tú que me estás oyendo puedes hacer feliz a alguien. Puedes hacer feliz a todos. O al menos no jodernos. Al menos no joder. Pues Y perdona por la palabra. Sí, yo también lo he dicho antes. Me río porque hay que quitarle un poco de hierro al asunto. Sí que es verdad que espero y deseo desde lo más profundo de mi ser que cuando menos un hálito de luz de esperanza podamos transmitir en esta sección en estos días. Un tema triste, un tema desgraciado donde los haya, una experiencia tuya propia. Muy agradecido por traerla a este programa. Ya sabes, un fuerte abrazo, Manuel. Nos escuchamos en 7 días. Que Dios te bendiga, amigo, y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. A lo largo de la historia, los seres humanos han dotado de cualidades sobrenaturales o mágicas a diferentes objetos y animales. Esto ha dado pie a supersticiones donde determinados sucesos pueden influir en la buena o mala suerte de la persona. Incluso existe la creencia de que hay seres que con su sola presencia son presagio de un destino fatal. Si bien podemos dudar de si existe o no existe la forma de predecir el futuro, hay quienes asocian la presencia de ciertos animales como una inequívoca señal de que la muerte está cercana. Cristina López, bienvenida, compañera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Pues bien, aquí deseando participar en el programa. Pues después de terminar una ajetreada semana que me imagino como todos hemos tenido, mañana volvemos a empezar la era laboral semanal. Y bueno, vamos a hablar de un tema que yo personalmente nunca he tratado, que es el de los animales y la relación que tienen con la muerte. Pues en efecto, es la relación, vamos a hablar de la relación que tienen los animales con el mundo sobrenatural. En relación, pues por ejemplo, a que los animales son capaces de predecir fallecimientos, desgracias, cataclismos, y que para muchas culturas tienen una relación clara y directa con lo que sería el inframundo, en concreto determinadas especies, y que realmente todo esto está vivo hoy día, porque no hace falta que recurramos a sociedades indígenas alejadas en Asia o en América, sino que en sitios muy cercanos, en áreas rurales y quizá no tan rurales, como por ejemplo la sociedad rural extremadamente interesantes. Estamos hablando de que los animales, yo creo que ahora te estás refiriendo a los más comunes y más asociados al ser humano, como son los perros. Estamos hablando de que estos animales tienen un cierto instinto, lo voy a denominar así, donde o a través de él ellos pueden percibir o predecir la enfermedad de una persona o incluso la muerte, ¿no? En efecto, pueden predecir enfermedades y pueden predecir la muerte de manera muy clara, y eso se relaciona, pues como te digo, con muchos augurios en determinadas sociedades, como te digo, sobre todo haciendo relación al mundo rural. Tú ten en cuenta que
la muerte se considera lo que sería una puerta real a la inmortalidad, a lo que es la vida de ultratumba, y que cualquier ritual funerario creado en tiempo y espacio, en realidad tiene la función de proporcionar al difunto una comodidad en el más allá, es decir, el llegar a ese más allá por el cual el individuo en realidad se está resignando a morir. Y bueno, por ejemplo, te decía, me refería mucho a lo que es al área extremeña, y a nivel antropológico, en Extremadura y en Salamanca, en la zona de Lagunilla, de Erguijuela de la Sierra, en la Alberca, y en otros pueblos, pues todo lo que coge lo que hoy es el señorío de Granadilla y lo que es en torno a la Jigal, tienes toda este área salmantina cacereña con una cultura popular funeraria tremenda y muy relacionada, como te digo, con los augurios, cuándo va a fallecer o qué nombre de la familia va a fallecer o a qué familia pertenece. No siempre, también es verdad que los presagios son sinónimos de fatalismo. En algunas ocasiones pueden existir prácticas capaces de contrarrestar el poder de determinados augurios. ¿Y qué señas nos pueden dar los animales? En concreto, como tú muy bien dices, en concreto los animales domésticos. Pues, por ejemplo, si el perro llora 3 días seguidos a los pies del amo, se dice que fallecerá en una semana. Si el animal, el perro, aúlla de manera muy lastimera o escarba de manera continua en el suelo con sus patas, también significa que el enfermo o la persona que lo está escuchando va a fallecer en los días siguientes. O, por ejemplo, si un caballo se detiene muy bruscamente frente a una ventana y no quiere pasar, se niega a seguir camino, indica que también uno de los moradores de la vivienda no va a tardar en fallecer. No solamente, es verdad que los perros son quizá los más comunes, pero otros augurios de muerte, veíamos el del caballo, pero tenemos también augurios en relación con la vaca. Por ejemplo, en el caso de que la vaca mugiera como un toro, o el gallo gritara a destiempo, o que la gallina cantara como el gallo, si se busca a la gallina que cantó y se mata antes de que amanezca, podríamos neutralizar el augurio. Y ojo a los sacrificios de animales domésticos. Esto nos viene de los tiempos más arcaicos, porque no se debe de matar nunca a un gato negro, puesto que el gato va a morir con los ojos abiertos y sería capaz de reflejar la imagen de algún allegado del que lo mató, que no tardará en morir. Y también tenemos ejemplos con aves de corral, con gallinas, capones, con palomas, en los que hay que procurar que se desangren y que la sangre que se vierta en el suelo se cubra rápidamente con tierra o ceniza, porque si llega a pisarse por un ser humano es fatal. Fíjate que me estaba acordando, según hablabas ahora de los animales, de una historia que hace muchos años vi en un documental americano, porque me viene a la memoria esto de que los perros o los animales no tienen sentimientos, no tienen memoria, no tienen bla 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 bla. Y me estaba acordando de la historia de este pequeño animal que se había muerto su dueño ya entrado en años y le habían enterrado a no sé cuántos cientos y cientos de kilómetros, no me acuerdo qué distancia había. Y el animal fue capaz, el perrito, fue capaz de viajar desde su casa donde residía con el dueño hasta la tumba donde le habían enterrado, y allí se pasaban los días y las noches encima de la tumba en donde estaba su dueño enterrado. Sí, hay varios ejemplos. Eso lo que te viene a demostrar es que los animales, en concreto en este caso los perros, lo que tienen es una sensibilidad exquisita, que se escapa incluso muchas veces a lo que es el sentimiento humano. Es decir, la fidelidad que te puede demostrar un animal ante situaciones cotidianas, la fidelidad pues muchas veces escapa incluso a nuestra propia conciencia. Y estos casos de animales que se tumban al lado de la cabecera del enfermo, que se tumban en la tumba una vez que ya ha fallecido, valga la redundancia. Y luego, fíjate, se me está viniendo ahora a la cabeza, hay una nueva forma de terapia
que en concreto se suele utilizar mucho con ancianos y con niños, y es el uso de animales en la recuperación, el que hospitales permitan la entrada de las mascotas, en el caso de los críos, porque eso en los enfermos crónicos o en niños que tienen una enfermedad terminal les genera una calidad de vida y una estructura emocional diferente a la hora de enfrentar lo que es el dolor más extremo, que en muchas ocasiones lleva a la muerte. Y en el caso de los ancianos, en relación con las demencias y también con enfermedades crónicas, ayuda mucho a la recuperación. Es decir, que es una de las cosas que se está haciendo y que a mí me parece tremendamente interesante por la cantidad de ventajas que puede suponer de cara al enfermo, y no solo de cara al enfermo, sino que la humanización que conlleva el trato con animales, y que, bueno, de alguna manera también seamos más conscientes de que son seres vivos y que no se les puede abandonar, que por supuesto tienen sus sentimientos y sufren dolor, y que creo que el dolor de un animal y el dolor, además, que se les infringe de manera voluntaria, tiene que ser penalizado, vamos, por supuesto. Debería, cuando menos. Animales de poder, Cristina. No sé si a lo largo de la historia, desde la prehistoria, pero sí en la, no sé si más reciente, pero no tan antigua historia, están, no sé, yo ahora me viene a la cabeza también, a la memoria, los chamanes y los tótem, ¿no? Y estas formas de entrar en trance que simulan o ven animales, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? Pues es un significado tremendamente profundo, y de cara a nuestra realidad como seres modernos, habitantes de ciudades, todos estos vínculos de los que tú estás hablando se han perdido absolutamente. Y se ha perdido también la capacidad de asombro y la reverencia frente a la naturaleza en sí. Y de la misma manera lo que hacemos es perder la humildad y religiosidad en relación con la vida cotidiana en la naturaleza que el ser humano como especie tenía. Y como tú dices, para los hombres antiguos y, bueno, también quizá para aquellos contemporáneos que se mantienen un poco al margen de las grandes corrientes de civilización, que de manera un poco, en ocasiones insultantes, se consideran primitivos o salvajes. Bueno, pues el mundo, en realidad el mundo que rodea al ser humano, se encuentra plagado de misterios y se encuentra plagado de fuerzas sobrehumanas. Entonces, quizá como parte de una experiencia religiosa en las que los poderes divinos y las voluntades se van a manifestar y van a actuar en el mundo de manera muy diversa. Los animales se pueden considerar como parte de estos seres y además van a tener un protagonismo muy llamativo. ¿Por qué? Porque tienen una fuerza vital y un poder físico que sobrepasa al ser humano. Imagínate el hombre antiguo cuando veía que había animales que estaban y vivían bajo el agua, otros que volaban, otros que tenían garra, llegaban a colocarlos dentro del mundo de la divinidad. Ya sea de manera simbólica o bien como deidades con forma y con representaciones de las mismas. Son seres muy expresivos, todos los que tenemos contacto con animales lo sabemos. Intentan tener una comunicación directa con el ser humano y el ser humano con ellos, mediante lazos de dominio, también lazos de sumisión. Muchas veces, volviendo al mundo de las cavernas, de la prehistoria, todo esto era resultado de lo que era la lucha por la supervivencia. Pero también en esta lucha por la supervivencia lo que se va generando son sentimientos de amistad, de amor e incluso hasta de parentesco. Y lo que generan estos lazos es que los animales están actuando como demiurgos entre el hombre y aquello que es más lejano y extraño, ya sea el cielo, el inframundo, la vida o la muerte. Y en los pueblos cazadores-recolectores todo ese tipo de relación es mucho más estrecha. ¿Por qué? Pues porque lo mágico se relaciona directamente con la alimentación. Tenemos todas las pinturas rupestres, en concreto las europeas del Paleolítico Superior, donde pues vemos que el tema principal es la caza, con ciervos, bisontes, mamús, toros, jabalíes, caballos, que eran un poco las piezas fundamentales de la vida cotidiana. Entonces,
mira, tenemos toda una serie de cuevas que se extienden desde Cantabria hasta el Périgord y el Valle de Weser en Francia, pasando y atravesando los Pirineos, de las cuales pues las fundamentales son Altamira, la Cueva del Castillo, La Pasiega, el Pindal, Tito Bustillo, Font-de-Reims, Le Trois-Fers, Pen-Noper y Las Cos. Y en nuestro país, en Altamira, tenemos grandes objetos simbólicos y figuras semihumanas con cabezas de animales o con animales en posturas humanas, que nos traduce la necesidad que tiene el hombre de identificarse con animales. Todas estas representaciones, el que haya podido visitar estas cuevas, se encuentran en partes muy profundas y que son las consideradas sagradas y las que dan el sentido mágico, la relación más profunda con el chamanismo. Porque además este sentido mágico en ocasiones se ve porque aparecen muchos animales que están heridos, hombres que portan arcos y flechas, y esto nos traduce lo que para los antropólogos sería un ritual de magia simpática o imitativa. Si yo reproduzco lo que es una escena de caza con los seres humanos incluso disfrazados, con los animales muriendo, en realidad me estoy apropiando de las fuerzas espirituales de estos animales mediante la imitación y generando que la caza nos pueda ser propicia. Y, hombre, el mejor de los ejemplos es la de la figura del brujo danzante en Le Trois-Fers, que era un señor de los animales, es un híbrido entre hombre y animal, y aquí ya tenemos un sentido incluso más profundo de la identificación del ser humano con el animal para apropiarnos de sus cualidades positivas. Fíjate que dentro de todos los animales que tú has hablado, no has mencionado, o me ha parecido no oírte mencionar al gato, y el gato es uno de los animales que aparecen en casi todas las culturas. Pero el gato quizás sea un poquito más posterior. El gato ya lo encontramos representado en ya lo que sería Egipto, en lo que sería, claro, en lo que serían culturas, a ver, lejanas en el tiempo, pero bastante más cercanas a nosotros que lo que son las culturas prehistóricas. Una vez que el hombre se empieza a establecer ya en núcleos concretos, que pasamos de nómadas a sedentarios, es cuando ya sí que empezamos a tener las primeras representaciones de felinos. Y de hecho, las representaciones de felinos y las divinidades con toda la imaginería de un felino son las que están más en relación con la sabiduría, incluso en ocasiones con los seres de la noche, con la mujer. El gato, el felino a veces se identifica mucho con lo que es la mujer y la actitud un poco también no solo de feminidad sino de madre, de diosa de la sabiduría y también en relación con el parto. Fíjate que hablando de Egipto hay que tener en cuenta que ellos tenían, no sé, Anubis, por ejemplo, ¿no? Con la cabeza de un perro, o también adoraban al escarabajo. Sí, es lo que te venía comentando, es un poco lo que son las representaciones zoomorfas y lo que las cualidades que se dan a un animal que superan las cualidades del ser humano y por eso lo elevan hasta la divinidad. Es verdad que son ejemplos un poquito más claros, pues lo que comentábamos de las cavernas, por ejemplo en Las Cos y la representación de los señores de las bestias, de los señores de los animales. Pero bueno, según va evolucionando el ser humano, vamos saliendo un poco de lo que son las ideas sobre la caza y la vida cotidiana y nos vamos acercando a lo que es ya dotar al animal de divinidad y de características especiales que tiene la culminación pues en Mesopotamia, en Egipto, etcétera. Fíjate, Cristina, que curiosamente, si no lo tengo mal entendido, el escarabajo en una guerra nuclear sería el único animal que sobreviviría a la radiación. Ay, pues probablemente, porque con esa cantidad de queratina que tiene lo que es, no sabría decirte, la cortecilla, es que no me sale ahora la palabra técnica, pues seguro que tiene unos índices de supervivencia, desde luego mucho más superiores a nosotros, que acabaríamos pegados a las paredes y fundidos y deshechos. Y luego hay otra peculiaridad, por así decirlo, del escarabajo, que tú le cortas la cabeza a un escarabajo
y no se muere porque le corten la cabeza, se muere de hambre porque no puede comer. Sí, esto es verdad que es común a varias especies de insectos. El sistema nervioso del insecto es diferente al del vertebrado, al del mamífero, otras especies consideradas superiores, y es verdad que tú cortas la cabeza, pero digamos que lo que es el sistema vegetativo continúa todo lo que es a lo largo del tronco y es capaz de sobrevivir, porque claro, hasta el punto de que si no se puede nutrir, pues se muere, fallece. A ver, claro, a ver. Okay. En el calendario chino también, en vez de tener el mismo... No calendario, perdón. En el horóscopo chino, en vez de tener los horóscopos que tenemos nosotros, tienen animales. Yo me parece que soy el mono, si no recuerdo mal. Tienen un significado especial para ellos todos los animales. Tú sabes que la tradición china se basa en el dragón, todas esas fiestas que montan alrededor de un dragón, ¿no? ¿Qué significado tiene todo eso? Pues el dragón es símbolo de poder. Es símbolo de poder y probablemente en las culturas orientales, no soy experta en culturas orientales, pero sí que representa la vida más allá de la vida y la fuerza y el poder por autonomasia. Es probablemente uno de los signos y símbolos más reconocidos. Y de hecho el dragón es universal, ¿eh? Aquí tenemos a San Jorge y el dragón. Es verdad que las culturas europeas se encarna un poco más con la figura del mal, incluso en ocasiones es una reminiscencia de lo que sería el culto a la serpiente y relaciones con el diabolismo, pero bueno, sí, generalmente son símbolos fuertes de poder. Pero fíjate, lo que me comentas de los horóscopos, en realidad prácticamente todos los horóscopos tienen relación con los animales, igual que las constelaciones, y eso es una relación muy fuerte y muy potente con lo que enlazábamos al principio con el chamanismo y lo que son las culturas prehistóricas. Tú tienes, en las culturas grecolatinas tienes un tauro, tienes un Piscis, o sea, tienes determinadas figuras que son muy claras y si tú vas por detrás son animales muy en relación con el poder, con la tierra, con los cambios de estación, de ciclo, de calendarios agrarios. Entonces, es muy importante. Y me preguntabas antes qué relación pueden tener y qué era el totemismo. Y el totemismo, o sea, lo que sería un grupo totémico, el conjunto que abarca el tótem, es, por ejemplo, un objeto de la naturaleza, lo que sería un fenómeno natural, sol, luna, lluvia, fuego, etcétera, y también muy frecuentemente, de hecho más frecuentemente, la relación con plantas y animales, que se consideran el eje del tótem. Y otra cosa serían los hermanos del tótem, que son las personas que pertenecen a este determinado grupo social, que se denominan según el tótem del cual dependen y además creen poseer una especie de comunión de sangre con él. De tal manera que se realizan ritos muy importantes para favorecer el tótem y en el caso de que sea planta o animal, pues promover su crecimiento y multiplicación. Mira, es una de las cosas que se me han quedado a mí más marcadas, pero cuando yo estaba estudiando antropología, me acuerdo mucho de una definición en unos artículos que tiene una antropóloga mexicana, Mercedes de la Garza, y la descripción que hace del totemismo es como, a ver, soy capaz de explicarme claramente, es como la relación permanente de carácter mítico y mágico, incluyendo el parentesco de lo que sería un clan de seres humanos con animales, también con plantas y también con objetos que son los que se van a considerar los tótem. De tal manera que tótem es patrón, es auxiliador, es compañero, pero también es pariente. Y bueno, hay toda una serie de nombres y emblemas dentro del clan que se van a relacionar con él. Y por supuesto siempre va a haber una prohibición de matarlo, de comerlo y de tocarlo. Solo se puede comer en el caso de que sea de forma ritual, de comunión. En este caso sería una obligación ritual. Y bueno, también todo eso tiene muchas leyendas de si puede haber algún tipo de relación entre el tótem y los antepasados humanos, pues, por ejemplo, mitos de descendencia común, y claro, a la hora
que existen este tipo de creencias, también existen los tabús, pues la prohibición de matrimonio, de casarse dentro del mismo grupo totémico, porque se consideraba exogamia, era una de las definiciones clásicas de lo que sería el totemismo. Entonces, yo sí me gustaría puntualizar que es muy diferente lo que estamos viendo de lo que son las sociedades totémicas, de lo que yo denomino, entre comillas, el totemismo individual, que en relación es una especie de zoolatría, es pensar que tenemos un alter ego zoomorfo, pero personal. Entonces esto se escapa un poco a lo que es el tótem. Esto es otro tipo de creencia. El tótem es una forma de simbolismo animal y es muy, muy rico y no exclusivo de culturas antiguas, de culturas cazadoras, sino que, bueno, aparece en muy distintos y diferentes niveles culturales. El ser humano, por muy avanzado que nos creamos que estamos, y vengamos de donde vengamos, ya seamos producto de una evolución natural, como dicen unos, o producto de un experimento genético, como afirman otros, un experimento genético extraterrestre, que dicen otros, la cosa es que yo creo que el instinto animal aún nos viste, y de eso no lo podemos obviar, no nos podemos huir de ello. Tenemos ese instinto que nos hace, que sale a veces en determinadas ocasiones cuando la cosa va mal. Sí, totalmente. Tú ten en cuenta que somos animales y los instintos permanecen, por muy evolucionado que tengamos nuestro maravilloso sistema nervioso central, que en ocasiones más que humanos nos hace ser inhumanos. Más animales pues, que animales. Efectivamente. No, incluso no más animales que animales, porque eso sería insultar a los animales. No sé cómo decirte, porque bestias tampoco. Bueno, no hay calificativo, terroríficos. Pues en ocasiones nos comportamos como animales y en relación con los instintos, sobre todo de supervivencia. Y entonces sale todavía el antiguo hombre de las cavernas, lo que sería el cerebro límbico y el miedo a lo desconocido, el terror y la importancia del mundo animal en relación, por ejemplo, con los olores, con los estímulos externos y además decir que el pensamiento consciente y racional queda un poco en segundo término. Y este cerebro animal lo que hace es intentar protegernos de todo el daño externo que se nos pueda venir encima. Vamos a recordar, si te parece bien, recuérdanos estos asomos, estos inicios que tienen ciertos animales, en el caso que hemos hablado del perro, para indicarnos que estamos frente a un peligro. Aparte, bueno, si quieres mencionar lo del caballo también, lo mencionas. Pues sí, lo hemos visto, son perros y son caballos y sí, demás, como pero... un perro, por ejemplo, decías que si lloraba 3 días seguidos Exacto, a los pies de su amo, significaba que en una semana más o menos iba a morir. Eso es, iba a morir. Pero tú ten en cuenta que el hombre con los animales que más afinidad tiene son los animales domésticos, son los animales que marcan la vida cotidiana y los animales que en un momento determinado son los que ayudan a la supervivencia más llamativa del ser humano. En este caso es el perro como animal defensor y animal del clan, pero el caballo es el animal que te permite transportarte y que en un momento determinado puede servir también incluso como alimento. Mira, se me están viniendo a la mente también un poco por las áreas rurales, en lo que son la zona de las urdes, lo que son los pájaros de la muerte. Por ejemplo, en las urdes, los pájaros de la muerte son aquellos que buscan a determinados seres humanos que son los que van a morir. Son pájaros muy esquivos, pájaros que se alimentan de determinadas especies vegetales y determinados frutos, y son pájaros que cuando cantan anuncian la muerte, y como veíamos antes con los gallos y gallinas, si se posan sobre el tejado de alguna casa, pues pueden fallecer los inquilinos. En Alquerías del Norte, en las Urdes, hay un investigador que tiene muchos temas publicados, que es Félix Barroso, y la propia Israel Espino. Son yo los que considero lo que son los cronistas de la antropología extremeña más actual. Sí que tienen muchos trabajos al respecto, porque todo esto, pues por ejemplo, se relaciona mucho con el cuervo,
bueno, allí ellos lo llaman la guarriona, y transmite incluso relatos que van de padres a hijos, lo que es, entre comillas, literatura oral. Y, por ejemplo, el cuervo, como te digo, el Corvus corax, la guarriona, el guarro, es el que clásicamente anuncia la muerte. ¿Y por qué? Pues porque el cuervo es un animal muy, muy inteligente. Si a eso le sumamos que en parte es carroñero y que ingiere animales muertos, pues es muy fácil identificar lo que son los augurios de muerte. La imagen de un cuervo encima del hombro de un espantapájaros es terrible. Sí, es terrible, es un icono terrible. Y bueno, la imagen del cuervo es universal, en todas las mitologías. Tenemos las mitologías nórdicas, la grecorromana, las célticas. Y bueno, y no solamente los cuervos, como animales nocturnos, animales de noche, animales augures, los búhos, los mochuelos, los autillos, los cárabos, corujas, etcétera. También hay algunos pueblos que el chotacabras, su canto está indicando una muerte cercana. Sea como sea, los animales nos acompañan en nuestra vida y no somos parte de ellos, nosotros somos parte de ellos, porque al fin y al cabo no dejamos de tener ese instinto que nos identifica como animales. Cristina, muchísimas gracias, como siempre, por todo. Un fuerte abrazo. Nos vemos en 7 días. Un abrazo, nos vemos en 7 días y que por favor no perdamos parte de estos instintos y de la sensibilidad que tú decías de ese animal que es capaz de esperar hasta en la muerte a su compañero, no a su dueño, a su compañero. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hoy hablamos de amigos. A lo largo de nuestra vida conocemos a muchas personas y hacemos muchas amistades. A medida que pasan los años vamos perdiendo el contacto con alguna de ellas y conociendo a gente nueva. Muchas de esas amistades habrán sido y serán amigos. Pero existen muchos tipos de amigos y se pueden catalogar, según las características de cada cual, en una lista con los siguientes calificativos: el amigo con derecho, el amigo tóxico, el amigo íntimo, el amigo virtual, el falso amigo o amigo interesado, el amigo de la infancia, el mejor amigo, el amigo protector, el amigo de fiesta, el amigo de la familia y el amigo intermitente. Pero dentro de esta lista nos falta otro gran amigo, y de este amigo trata el relato de esta noche. Buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí andamos, como siempre, en la lucha eterna que nos queda en esta vida. Adrián, ¿qué relato nos traes hoy para el programa? Bueno, pues hoy, a diferencia de la semana pasada, hoy nos quedamos con los pies en la tierra para contar un relato titulado El amigo. Un relato del cual no puedo adelantar nada porque perdería toda la magia, ¿no? Porque también la magia está muy relacionada con todo lo que os quiero contar hoy. Y este relato, seguramente, como dije la semana pasada, es muy entrañable, es bastante entrañable y mezcla muchos sentimientos, ¿no? También los amantes del misterio y de lo desconocido, de lo paranormal, les encantará. Y quién sabe si algún oyente, Juan Carlos, se sentirá identificado con este tema. ¿Qué te parece si escuchamos este relato? Un corto relato, uno de los más cortitos, pero al mismo tiempo uno de los más intensos. Es un tema apasionante que a mí me encanta y creo que será del agrado de todos tus oyentes, compañero. Pues vamos a escucharlo y luego comentamos lo que sea necesario sobre ello. Tras salir del colegio, aquella niña siempre deseaba llegar a casa y encerrarse en su habitación. No era una niña caprichosa, ni mal estudiante. Su manera de divertirse era precisamente jugar con sus muñecas a solas, siempre a solas, aunque, a decir verdad, parecía que alguien le acompañaba casi todo el tiempo. ¿Te gusta? Es mi muñeca preferida. Pero si quieres,
Te la puedo prestar un rato. Toma. Lucía, ¿con quién hablas? Con mi amigo, mamá. Pero ya sabes que solo quiere que lo vea yo. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Su madre no entendía la obsesión de su hija de querer ver amigos imaginarios. Estaba en la edad. A los 8 años aún mantenía esa magia de rellenar los huecos de su mente con personajes creados por ella. Largas conversaciones que tras la puerta su madre escuchaba atentamente. Le debía toda su atención, ya que su marido falleció en un grave accidente poco antes de nacer Lucía, su única hija. Mira, mamá, ¿te gusta mi dibujo? A ver, es precioso, Lucía. ¿Lo has hecho tú sola? Sí. Bueno, en realidad, mi amigo me ha ayudado. ¿Otra vez con la misma historia? Lucía, como vuelvas a mencionar ese amigo imaginario, te volveré a llevar de nuevo al psicólogo. Déjame, mamá. Él es real. El vínculo que la unía a ese misterioso visitante debía ser muy especial para ella. Alguien que desde que tenía uso de razón decía que le acompañaba, hasta que cierto día ocurrió algo inesperado. Date prisa, Lucía. Vamos a llegar tarde. Ya voy. Por cierto, mamá, dice mi amigo que le encanta ese perfume que llevas, que es su favorito y que le trae muy buenos recuerdos. Aquellas palabras resonaron como el interior de una campana en la mente de aquella mujer, que notó en aquel mensaje algo más que simples imaginaciones de su hija. Precisamente, aquel perfume fue el último regalo que le realizó su difunto marido, y sin saber cómo ni por qué, el mensaje transmitido por el amigo imaginario de su hija le extrañó bastante, al mismo tiempo que le heló la sangre. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, Lucía. Venga, vámonos. Ah, también me ha dado esto para ti. Me ha pedido que te lo escriba. ¿Qué es esto, Lucía? ¿Es una carta? Sí, mamá. Aquella mujer presentía algo. Nerviosa, se encerró a solas en su habitación y comenzó a leer aquella extraña misiva, la cual decía: Hola, querida. Desde el día en que partí hacia el otro lado, quedé sumido en la pena más horrible que un hombre pueda pasar. No pude conocer a nuestra hija en vida, y sin tu permiso me tomé la licencia de acompañarla y guiarla en sus primeros pasos, en sus primeras palabras, aunque fuera de una manera distinta, como un amigo, como su ángel de la guarda. Y también he estado contigo, he estado con vosotros, he estado ahí, pero mi tiempo aquí se acaba. Y debo partir hacia el infinito. Algún día nos volveremos a reunir y viviremos otra vida, la que no pudimos completar y se nos quedó en el camino. Hasta siempre, os quiero. Jamás volvió a verlo. La joven creció y nunca más se le escuchó hablar a solas. Su madre lo entendió todo. Aquello trascendía lo real, una realidad que se vio invadida por lo mágico, por el amor, por lo imposible. Bueno, pues ha sido cuando menos emocionante el relato y, como tú bien decías, habla antes de empezar, tierno donde los haya. Claro, son situaciones, ¿no?, que surgen, en este caso de mi imaginación, pero que tampoco es de mucho mérito, porque ha habido muchos casos en los que hemos escuchado, ¿no?, que los niños dicen que ven a ese amigo imaginario y no sabemos, ¿no?, porque la ciencia nos da una explicación, el mundo de lo paranormal, o como queramos llamarlo, nos da otro. ¿Qué te parece si lo que viene a continuación, lo que te pienso contar, lo dividimos en esos dos bloques, ¿no? Como tú comenzamos hablando sobre los amigos imaginarios. Bueno, la ciencia frente a estas situaciones, Juan Carlos, pues nos habla de un pseudo recuerdo, ¿no? Un recuerdo falso que parece que tenemos, ¿no?, de la infancia, y que no es algo real, que es algo que nuestra propia mente recrea y que sirve, quién sabe, para rellenar esos huecos vacíos
se dice que los niños que no tienen hermanos, o sea, que son hijos únicos, son los que más amigos imaginarios crean en su propia mente, quizás para rellenar, como bien decía, ese hueco, ¿no? Los niños necesitan jugar, necesitan relacionarse, y este es uno de las formas en las que los niños manifiestan esa necesidad de tener compañía, ¿no? Digámoslo así. Tenemos que tener en cuenta que las personas crecemos, ¿no? Crecemos y olvidamos muchos detalles. Durante la infancia vivimos muchas cosas, muchas situaciones nuevas, y todo nos parece extremadamente maravilloso, ¿no? Cualquier situación que recordemos de pequeño, en la etapa actual, en la etapa adulta, si llegamos a mimetizarlo, a revivirlo, pues vemos que no era tanto, ¿no? Que como que en la infancia era todo más grande, más magnífico, más increíble, y esos pequeños detalles, ¿no? Que no nos fijamos, pero que de pequeños sí, ¿no? Como bien decía, si repetimos algo de nuestra infancia, pues lo vemos con otra perspectiva distinta. Y como no, los amigos imaginarios, algo muy común en muchos niños, no todos, por supuesto, a la hora de jugar en su habitación, en el parque o en cualquier lugar, ¿no? Pero una pregunta bastante interesante es ¿cómo interpreta la psicología a la figura del amigo imaginario, ¿no? en la infancia? ¿Qué te parece si detallamos algunas características bastante importantes, ¿no? Todo hecho para los escépticos, ¿no? Para los que no creen que más allá del amigo imaginario haya más que la simple imaginación del niño, ¿no? Bueno, estos amigos imaginarios, podríamos decir, que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Desde personas, niños, ancianos, mujeres, hombres, en fin. El abanico es amplio porque la mente del niño puede recrear, en este caso, lo que quiera, ¿no? Lo que quiera enfocar y como lo quiera enfocar. Hasta animales, cualquier tipo de animal o cualquier ser animado, ¿no? Podría, pues, un robot, un tipo de androide, cualquier cosa, porque, como bien decimos, la mente del niño da para mucho, ¿no? También nos dice la psicología, en este caso, que la personalidad de ese amigo imaginario pues sería como un reflejo del yo interior del propio niño. Tanto sus gustos, las cosas que le desagradan, pues todo eso se ve mimetizado, de alguna forma, en ese acompañante invisible. También, en cuanto el niño deja de serlo, hablamos de esa etapa, ¿no? Que tanto hemos comentado, la etapa de los 6-7 años, desaparece. Esa figura del amigo imaginario suele desaparecer y ya el niño cambia, empieza a madurar y esas conexiones del cerebro cambian y ya entramos en otra etapa, ¿no? La etapa de la madurez, en la que vamos dejando de lado todas estas imaginaciones que tenemos para entrar en la edad adulta, ¿no? También hay que decir que no se trata de ninguna enfermedad, ¿no? Que es algo absolutamente normal en esta etapa. Todo lo digo para que aquellos padres que estén preocupados, ¿no? Porque su hijo esté hablando solo en su habitación o jugando con los juguetes y hablándole al mismo tiempo como si hubiera alguien más. Esto es algo absolutamente normal porque la mente del niño necesita desarrollarse y busca esos recovecos, ¿no? En sus espacios para poder plasmar ese yo interior o ese anhelo, ¿no? De compañía en este caso. Pero ¿qué es lo que sería preocupante, Juan Carlos? Hombre, lo que sería extremadamente preocupante es que dejara de relacionarse con los demás niños y solo lo hiciera con su amigo imaginario, ¿no? Aquí estaríamos hablando de algo ya que tendríamos que dejar en manos de especialistas, porque, claro, un niño tiene que relacionarse, tiene que hablar con los amigos, tiene que jugar, tiene que relacionarse en la calle y demás, y si solamente se encerrara con ese amigo imaginario, ahí tendríamos un problema bastante grave, ¿no? Un problema de relación. Pero también hay que tener en cuenta lo que se denomina como el juego simbólico. Esto es algo bastante interesante en psicología y trata, bueno, ¿de qué se trata? Se da también entre los niños de 2 y 7 años de edad, de compendio, y consiste en la combinación que el niño es capaz de realizar entre hechos reales e imaginarios. O sea, crear situaciones, por ejemplo, convertir la habitación, ¿no? en un castillo o el parque de juegos en un bosque, todo ello en su mente.
o los objetos utilizarlos como otros distintos. Vemos a muchos niños, supongo que tú lo habrás observado en tus hijos, Juan Carlos, cuando cogen un teléfono de juguete, se ponen a hablar y hablar y hablar, como si verdaderamente lo estuvieran haciendo. Y es que en su mente eso yo creo que verdaderamente está ocurriendo, porque ellos así lo creen, ¿no? Aquí personalmente te comento algo personal, ¿no? Yo cada noche a mi hijo, tengo la costumbre, ¿no? Me acuesto con él y él quiere que su padre pues le cuente un cuento, no de terror precisamente, pero a él le gusta, ¿no? A él le encanta de dormirse con una historia, y yo siempre le digo, venga, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a dar la mano y vamos a volar. Vamos a salir de casa, vamos a volar, nos vamos hacia el cielo, lo vemos todo más pequeño y surcamos el universo, tocamos las estrellas, tocamos la luna. Y yo creo verdaderamente, Juan Carlos, que mi hijo está tocando las estrellas, está tocando la luna, porque la mente del niño es muy maravillosa, al mismo tiempo que es muy manejable, muy susceptible ante cualquier estímulo que las personas, ya cuando en la edad adulta, intentamos de racionalizar, ¿no? Y de darle una explicación, pero el niño verdaderamente todas esas situaciones la vive, ¿no? Es algo bastante interesante, y hasta aquí, ¿no? El punto de la psicología que a mí personalmente me llama mucho la atención y es algo que hay que tener en cuenta. Yo personalmente creo que tienen un vínculo o algo parecido hacia de donde supuestamente vienen, que ya no sé si es más allá o es todas esas percepciones que tienen a través del feto materno, todos esos estímulos exteriores que se transmiten hacia adentro mientras la criatura se va formando como ser humano. Claro, sí, date cuenta que dentro del vientre materno es el único estímulo, ¿no? Los niños, hasta que no pasan ciertas semanas después de nacer, no comienzan a ver, los niños no ven. Entonces, no tienen estímulos visuales. Todos los estímulos que han recibido son estímulos sonoros y a través de los golpes, ¿no? En la barriga de la madre. O sea, todas esas vibraciones el niño las siente, y es por lo que el niño sueña, porque el niño sueña en el vientre materno. O sea, se ha demostrado científicamente que a partir de las semanas 30, si no me equivoco, ya el niño empieza a soñar. Y es bastante interesante todo esto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la parte más psicológica, ¿no? Más explicativa a los amigos imaginarios. Sí, más científica, ¿no? Sí, más científica, ¿no? Pero bueno, además de esto que es cierto, ¿no? Que ocurre, como lo hemos contado, que yo creo que sobre los amigos imaginarios, el compañero José Carlos Aranda, yo creo que tendría ahí un programa y nos podría informar bastante, ¿no? Y además con toda esa sabiduría que le desprende, y un profesional en la materia como es, ¿no? Pero también hay casos, Juan Carlos, que podemos relacionar con lo paranormal, ¿no? Con visitantes de otros planos. ¿Y cuántos niños no han conocido a sus abuelos o a sus padres, ¿no? Como este relato que hemos escuchado. Si tuviéramos la oportunidad, ¿no? Tanto tú, yo, cualquiera, ¿no? De volver del otro mundo, lo haríamos para estar con los que más queremos, ¿no? Yo, sinceramente, lo creo así. Si me dieran la oportunidad en ese más allá de volver y sintiera ese deseo, que otros dicen que no, que en el momento que ya estamos en el otro plano, no queremos saber nada del mundo terrenal hasta cierto punto, porque es tan la paz que se siente, que ha habido muchos casos, ¿no? Que han dicho, bueno, yo es que ni el amor de mis hijos, ni el de mi mujer, ni de la familia, nada, es tan especial lo que se siente. Bueno, pues si en ese otro plano sintiéramos la necesidad de volver a este mundo, lo haríamos, por supuesto, para estar, ¿no? Con los que más queremos. Recordemos el caso, ¿no? Que ya pusimos aquí, Juan Carlos, el caso de Susana, y concretamente Ana, de su hija pequeña, la cual, además de decir que su abuela la visitaba y demás, pues le transmitió a su madre mensajes imposibles, ¿no? Que no podía saber. Por eso la parte más esotérica, más espiritual, digámoslo así, pues nos dice que sí, que en muchos casos esos amigos imaginarios pueden ser espíritus de personas allegadas al niño o no. Entes que fallecieron en esa casa, por ejemplo, que a través del niño pues entablan una relación estrecha, ¿no? Una familia que se instala en un nuevo domicilio y allí ocurrieron cosas, allí alguien falleció, un niño, una mujer, un anciano, y a través del niño, que es el máximo canalizador de la familia, por ejemplo, pues se manifiesta ese ente, ¿no? Aquí podemos tener un claro ejemplo. Pero algunos datos que nos pueden indicar
que el niño está siendo visitado por un espíritu. Venga, vamos a poner 2 puntos a los que a mi parecer son los más significativos, ¿no? Principalmente la descripción. Si pasa el tiempo, ¿no? Y el niño da siempre la misma descripción de ese acompañante, podemos deducir, en casos específicos, que se puede tratar de una misma persona, ¿no? O un mismo ser. Pero la mente del niño, como bien sabemos, es bastante inquieta, ¿no? Y suele cambiar los personajes pasados unos días. Así que este signo es muy a tener en cuenta, ¿no? La descripción que el niño da sobre la persona que le acompaña. También los mensajes. Los mensajes, sin ninguna duda, es lo más importante, es lo que más nos llama la atención, ¿no? De muchos casos, los más pequeños son creadores, ¿no? E imaginativos, tienen la mente muy abierta, pero también hasta cierto punto. Cuando hay datos que el niño desconoce, por supuesto, porque aquí siempre, Juan Carlos, se suele decir, no, es que el niño lo ha podido escuchar en alguna conversación. Sí, pero hay cosas que no se hablan, ¿no? Y casos en los que la madre y el padre pues saben a la perfección que el niño no lo ha podido escuchar. Bueno, Adrián, hay casos que se dan de niños, creo que ya lo hemos hablado alguna que otra vez en otro programa con algún otro colaborador. Sí. No recuerdo el nombre de este niño que vivía en Francia y que recordaba una vida pasada, el niño con 5 años, que recordaba una vida pasada en no sé qué parte de Inglaterra o de Escocia o de algún lugar de esos, y que lo detallaba, el tío lo relataba con todo detalle, un detalle impresionante, y fueron allí a ver aquel lugar y efectivamente existía la casa aquella y todo como el niño decía que era. No sé si recuerdas el caso. Sí, de hecho condujeron al niño hasta el propio lugar, a la propia ciudad, y el niño reconocía cada una de esas calles, cada uno de esos comercios, o lo que había, ¿no? Antiguamente hablamos de que, ahí hablamos de reencarnación, ¿no? Podemos hablar de reencarnación, de vidas pasadas, recuerdos de vidas pasadas, y este pequeño, como tú bien comentas, por ejemplo, conocía todos esos datos. Vamos a ver, un niño de 5 años que está comenzando a leer, que prácticamente ha empezado a hablar hace poco, por mucho que haya escuchado, por mucho que haya leído, por mucho que haya visto, yo creo que no tiene la capacidad imaginativa para poder recrear ni inventarse una historia de tal calibre, ¿no? Vamos a ver, pongamos los pies en la tierra por un momento y pensémoslo fríamente. Esto es un caso excepcional, ¿no? Al igual que otros muchos que seguramente desconocemos, pero aquí estamos viendo un recuerdo de una vida pasada. Este niño está jurando y perjurando el que tú comentas que sí, que había vivido en otra etapa y que había sido tal persona. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Pero como bien decimos, los mensajes, ¿no? Los mensajes es un punto bastante importante, porque cuando se sabe a la perfección que el niño no lo ha escuchado, que el niño no lo ha podido leer en ninguna parte y está transmitiendo algo que solamente sabes tú, ahí estamos hablando ya de otra cosa. No lo sé, yo no voy a decir, porque soy el primero que desconozco, ¿no? Pero no podemos deducir que se trata de un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Quién está transmitiéndole a ese niño esos mensajes, no? También se puede dar el caso de que ese amigo no lo sea tanto, ¿no? Y aquí ya hablamos de casos más graves. Se trata de un ente negativo, ¿no? Que atemoriza al niño y que este sea incapaz incluso de dormir solo o con la luz apagada. Mira, tengo un caso que habló para el lado oculto, Manuel Ibáñez, y su hija con 3 años. Esto nos lo contaba él, tengo el testimonio grabado. ¿Te parece algún día podemos escucharlo? La hija de 3 años le decía un hombre. O sea, que en mitad de la noche, esta pequeña hacía a su modo de hablar, con tan solo 3 años, llamaba a los padres y decía que había un hombre en el umbral de esa puerta. Decía que tenía el pelo largo, bastante alto, en fin, una casa y una familia a la cual le han ocurrido bastantes cosas, ¿no? ¿Quién sabe si a raíz de... Bueno, fue a raíz de estos hechos los que comenzaron, ¿no? Los que comenzaron con todo el fenómeno, y si te parece en otra ocasión podemos comentarlo. Pero bueno, esta persona, como bien digo, le han ocurrido bastantes cosas, al igual que a muchas personas, Juan Carlos. Yo conozco, por ejemplo, ¿sí? Perdóname que te voy a contar un caso. Yo conozco otro caso que esta persona ya tiene, si no recuerdo mal, 30 años y vivía en el mismo pueblo
que entonces vivía yo. Te estoy hablando de cuando él tenía 5 o 6 años, o sea que fíjate lo que ha pasado de tiempo. Y era un caso muy, muy, muy peculiar porque siempre le daban miedo unos hombres que veía a los pies de la cama. Y yo me acuerdo que sus padres, los médicos, y ahí no se podía hacer nada. ¿Qué puedes hacer si solo los ve en su habitación? Y le cambiabas de habitación y los seguía viendo. Y solo los veía por la noche y solo los veía en su habitación. Por lo tanto, no tenía lugar ninguna sospecha, pienso yo, que de alguna enfermedad psíquica o psicológica o mental. ¿Sabes? Era muy extraño este chico, solo veía a 3 o 4 personas, hombres todos, según él, y a los pies de la cama. Y siempre, siempre por la noche. Nunca podía dormir con las luces apagadas, ni solo. Porque aunque estuvieran las luces apagadas y no estuviera solo, seguía viendo a esos seres. Por lo tanto, tenía que dormir siempre con las luces dadas. Era impresionante. Es interesante que comentes lo del cambio de domicilio, porque Manuel Ibáñez, este caso que te acabo de comentar, estos hechos le ocurrieron en un domicilio distinto al que se encuentra actualmente, ¿vale? O sea, ellos cambiaron de domicilio, pero los hechos, digamos que le perseguían. Claro. Todo lo que este hombre ha vivido estaba adherido a él. La culpa, por supuesto, podemos deducir dentro del mundo de lo paranormal, de la parapsicología, que no es un ente internado en la casa, sino, o principalmente, podría estar internado en la casa, pero que se le ha adherido a él, a su vida, a la vida de todos sus familiares. Un tema que daría para mucho y que podríamos comentar más adelante, si te parece, con otro relato de por medio, Juan Carlos. Por supuesto que estaremos encantados de ello. Sí que decir que no cortemos la imaginación a los niños, que les dejemos volar, porque ellos tienen otro mundo distinto que nosotros. Por desgracia, hemos perdido con la madurez. Adrián. Claro que sí. Además, los especialistas dicen que en el caso de los amigos imaginarios hay que dejar a los niños. Siempre que no rebase, como bien decía, ¿no?, que dejen de jugar con sus amigos, que se refugien. Hay que dejarlos y hay que acompañarlos incluso. Si te dicen darle la mano a mi amigo imaginario, hay que hacerlo, hay que acompañarlo porque hay que estimular también la mente de los pequeños. ¿Tenemos tema preparado para la semana que viene? Claro que sí. Un tema bastante interesante, un relato titulado El Hotel. Además, es uno de los relatos que mejores críticas ha recibido de todos los que he escrito y que a mí me encanta. A mí me encanta el tema de los hoteles, fantasmas. Bueno, ya estoy develando algo más, pero bueno, es que es de lo que va. Es de lo que va, pero la historia da un giro bastante interesante. Relato El Hotel. Pues lo dejamos ahí para la semana que viene. Adrián, muchísimas gracias como siempre por todo. Un fuerte abrazo. Nos oímos en 7 días. Venga, un saludo a ti y a toda tu audiencia, Juan Carlos. Hasta luego. Llegado al final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos en esas almas inquietas.